Hola, soy Rubén Velasco Redondo, fisioterapeuta del Hospital Universitario de Guadalajara y actualmente trabajo en el servicio de vigilancia epidemiológica del hospital. Este servicio se formó a raíz de, bueno, ya existía, pero bueno, se incorporó al hospital de una manera un poquito más grande a raíz de la pandemia COVID-19, ya que lo que nosotros hacemos allí, junto a compañeros enfermeros y trabajadores sociales, es el rastreo de contactos estrechos y de positivos, ¿vale? Y me dispongo a exponer la ponencia en el segundo congreso de actualización sanitaria, que tiene por título Evaluación de la práctica clínica en fisioterapia ante pacientes COVID-19. Vale, como resumen, diré que en la actualidad ya llevamos bastante tiempo conviviendo con la pandemia del COVID-19 y en los inicios, junto al desconocimiento de la enfermedad y del confinamiento, la mayoría de centros de fisioterapia privados se cerraron. Pues por el hecho de sí, un poco tampoco se sabía muy bien la forma del contagio, ni se sabía muy bien de qué manera podía afectar esta enfermedad. Pues bueno, muchos centros se cerraron, aunque en un primer momento sí que se mantuvieron abiertos por un decreto que se hizo desde el gobierno que consideraban los centros de fisioterapia privados como centros sanitarios. Bueno, ya hablaremos posteriormente de eso y por qué se cerraron después. Y decir que la sanidad pública, la mayoría de gimnasios de rehabilitación, en vez de cerrar, lo que hicieron fue transformarse en centros de encamamiento y de control de pacientes que ingresaban con síntomas COVID o ya diagnosticados con una prueba diagnóstica, fuera PCR o test de antígeno, de COVID-19. Se transformaron estos gimnasios porque los gimnasios de rehabilitación de la sanidad pública y bueno, de algunos hospitales de la sanidad privada pues cuentan con una facilidad de transformación, pues más que nada por el hecho de que son espacios bastante amplios, bastante modificables, ya que no, por norma general, no hay ningún instrumental que esté fijado, entonces bueno, pues bastante fácil convertirlo en salas de encamamiento como se hicieron, ¿no? Y entonces los tratamientos que se estaban haciendo en esos gimnasios se suspendieron de manera temporal. En muchos hospitales privados también se hizo lo mismo, ¿no? Se transformaron estos gimnasios, se paralizó la actividad de fisioterapia en estos centros y estos fisioterapeutas que estaban en los puestos de fisioterapia en los gimnasios, pues o adoptaron otro papel en el hospital o directamente pues fueron a casa a hacer el confinamiento. Con el paso del tiempo, los centros privados fueron abriendo sus puertas, extremando las medidas de, pues eso, de higiene que se decretaban desde el gobierno, y los gimnasios que se convirtieron en centros donde se situaban los pacientes, algunos pacientes que ingresaban, volvieron a la actividad normal que estaban haciendo. Sí que es verdad que esa actividad que se retomó de cierta forma desde un nivel un poco más bajo, porque claro, a la hora de poder tratar a estos pacientes, pues el ratio que se seguía no era el habitual que se seguía hasta el momento. Se redujo bastante el ratio de pacientes, más que nada, aunque se cumplían las normas de tener la mascarilla y de tener los distintos tipos de elementos que se pedían, más que nada para no confinar dentro de una misma habitación a varias personas. Por eso que estos pacientes pues bajaron bastante el ratio, ¿vale? Los fisioterapeutas se encontraron frente a secuelas del COVID-19, tanto respiratorias como físicas.
empezando así una nueva conversión de terapia y tratamientos destinados a estos nuevos pacientes con secuelas a corto y largo plazo, aún desconocidas para la mayoría. Podemos ver que a nivel cerebral encontramos problemas de memoria a corto y medio plazo. Podemos ver una sensación de sobrecarga cognitiva. También un síntoma que se veía bastante al principio de la pandemia era pérdida de voz, pérdida de olfato y pérdida de gusto. Era un síntoma muy recurrente que se empezó a ver sobre todo al principio y a mitad de la pandemia. A nivel pulmonar, que quizás es donde más afectaba esta enfermedad, donde más afecta, se veían síntomas de fibrosis pulmonar, de neumonía, sobre todo bilateral, y lógicamente una pérdida en la función pulmonar. También a nivel del corazón se veían patologías de arritmia y de miocarditis, sobre todo, ¿vale? En el sistema circulatorio se vio sobre todo también muchas trombosis asociadas al COVID y problemas circulatorios. Y en el campo de la fisioterapia, que es el campo que nosotros tratamos, pues lógicamente junto a la secuela de la enfermedad COVID, por un encamamiento prolongado, ya sea por el COVID, ya sea por otro tipo de enfermedad, pues hay un importante deterioro muscular y una pérdida de movilidad articular. También es verdad que se han visto muchas secuelas prolongadas en el tiempo de dolor muscular, de cefalea. Entonces sí que se están viendo síntomas que se mantienen en el tiempo, a largo plazo, no solamente síntomas a corto plazo. Son síntomas que se están manteniendo y no sabemos hasta cuándo, ni en qué manera, ni si se van a presentar nuevos síntomas en estos pacientes que han superado la enfermedad. En la década de los 90, el porcentaje de fisioterapeutas que podíamos encontrar en España no sobrepasaba los 5.000 profesionales de la fisioterapia, que en su mayoría formaban parte del sector sanitario público. La fisioterapia deriva de la enfermería, es decir, en los años 80 la enfermería introdujo la especialidad o la rama de la rehabilitación. Entonces muchos enfermeros optaron por tener estas cualidades de rehabilitación y se vio que pues esta especialidad que se había formado de enfermeros que hacían tareas de rehabilitación a pacientes que habían tenido traumatismo o pacientes que se habían intervenido de operaciones quirúrgicas, que tenían algún tipo de secuela, pues se vio que era interesante que a lo mejor, ya que en otros países ya existía, esta rehabilitación se transformara en la carrera de fisioterapia, en el profesional sanitario de la fisioterapia. Esto ocurrió sobre el año 80, empezó por Barcelona, la Universidad de Barcelona, y también por la Universidad de Valencia, ¿vale? Al inicio de la profesión, creo que derivado un poco de que, claro, venía de la enfermería, los enfermeros en su mayor parte formaban parte de la sanidad pública, pues estos fisioterapeutas estaban en el sector público al inicio de la profesión. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, en la actualidad nos encontramos que la cifra de fisioterapeutas ha aumentado y ha sobrepasado los 55.000 profesionales, que en su mayoría, en una alta tasa, yo diría que pues casi todos desarrollan su actividad en el sector privado, ya sea en clínicas propias, fisioterapeutas que son autónomos, o en la sanidad privada, pues trabajando para alguien, o en hospitales privados, en mutuas de trabajo, en diferentes servicios que aunque la mutua no sea realmente una empresa privada, pero sí que desarrolla una actividad a la hora laboral del fisioterapeuta, una actividad privada.
¿Y esto por qué pasa? Pues generalmente pasa por el hecho de que el fisioterapeuta se encuentra con una oferta en el sector público mucho más baja de la que puede encontrar en un sector privado, ya sea trabajando para otra persona o ya sea a la hora de que este fisioterapeuta quiera montar una clínica por su cuenta, con la dificultad y el riesgo que eso tiene, pero quizás sea más fácil que adentrarse en el mundo de la sanidad pública, ya que la sanidad pública tiene una cara B. Y es que resulta que a la hora de querer trabajar en una sanidad pública, debemos de tener en cuenta que el fisioterapeuta y bueno, el profesional sanitario debe inscribirse en unas bolsas de empleo. Estas bolsas de empleo, por norma general, son comunitarias, o sea, son por cada comunidad autónoma, gestiona la sanidad y tiene su propia bolsa de empleo. En el Servicio de Salud Público de Madrid, en el SERMAS, se da el caso de que hay muchos hospitales que son públicos pero tienen una gestión privada. Entonces estos hospitales tienen unas bolsas que gestionan ellos mismos, son independientes del Servicio Madrileño Público de Salud. Bueno, en el Servicio Andaluz de Salud, en el SAT, también pasaba, hasta este año pasaba eso. Había unas agencias sanitarias como puede ser el Alto Guadalquivir, Bajo Guadalquivir, el Poniente, si no recuerdo mal, el Hospital de Marbella, creo que alguno más, que tenían el modelo que comento de Madrid. Era un hospital público con gestión privada y tenían su propia bolsa. Y el SAS contaba con su bolsa. Pero eso ya ha cambiado, se ha unificado todo. Cosa que yo creo que es bastante conveniente. En el SESCAN no se da eso, no hay agencias sanitarias, solamente hay una bolsa común. Y tú en esta bolsa pues te apuntas con tus títulos, tus méritos y bueno, pues vas subiendo pues con tu trabajo, tú aportas tus contratos, aportas tus distintos méritos y cuando bueno hay una baja o hay una forma de que puedas trabajar, pues te llaman, te localizan y si te interesa hacerte, si no, pues no. Claro, esto conlleva que la oferta de fisioterapeutas que quieren trabajar es mucha frente a las plazas que hay. Ya no digamos las plazas que se ofertan de empleo público, que comparadas con la enfermería son mucho más bajas. Entonces, por lo tanto, es mucho más difícil optar a una plaza fija. Por eso que es mucho más fácil, quizá desde más fácil, pero también mucho más arriesgado, desde la fisioterapia pues optar a un empleo autónomo. Podemos encontrar una amplia diferencia del porcentaje de fisioterapeutas que podemos observar en la sanidad privada frente a la sanidad pública. Esto es un problema que se viene arrastrando desde el inicio de la creación de la fisioterapia en España. Como decía antes, en la actualidad esto es así. Y bueno, esperemos que cambie un poco. La única forma de que eso cambie es que se oferten más plazas, que se creen gimnasios más amplios y que quizá que se creen las especialidades de fisioterapia. Por ahora tenemos esta situación y nada, bueno, yo estoy a favor de la creación de muchas más plazas de empleo público y también estoy a favor de que los fisioterapeutas que lo crean conveniente pues que creen su clínica y que lo hagan a su manera. No creo que sea algo incompatible. De hecho, creo que es totalmente compatible los dos tipos de fisioterapia. La fisioterapia en España ha jugado un papel relevante en el tratamiento
de las posibles secuelas que se pueden encontrar en patologías que sufrían los pacientes. Estas patologías, la mayor parte, se centraban en secuelas físico-neurológicas, aunque se han tratado y se tratan secuelas respiratorias y cognitivas. Bueno, sí, la fisioterapia pues realmente se centra en eso, ¿no? En patologías físicas neurológicas, pero también es amplio, ¿no? El campo de la fisioterapia, porque también trata secuelas respiratorias y cognitivas. No hay que olvidar enfermedades como la fibrosis quística, que el papel de la fisioterapia es clave en la calidad de vida y la esperanza de vida de estos pacientes. Y en secuelas cognitivas en pacientes que han sufrido ictus o patologías similares. Por lo tanto, no hay que olvidar que es un amplio campo de trabajo el que tiene la fisioterapia. Vale. El decreto del estado de alarma del día 14 de marzo de 2020, los centros sanitarios debían permanecer abiertos, a diferencia de otros establecimientos. Pese al estrecho contacto que los fisioterapeutas debemos tener con el paciente por el mero hecho de la realización de las técnicas y procedimientos de fisioterapia que empleamos, nos encontrábamos frente a una escasez de equipos de protección individual y de herramientas para garantizar el correcto funcionamiento de la actividad. Es decir, en el estado de alarma se decretó que los establecimientos sanitarios estuvieran abiertos. ¿Qué problema había con eso? Se englobaba a todo tipo de establecimientos. Es decir, claro, las clínicas, por ejemplo, una policlínica privada que tuviera servicio de urgencia o que tuviera servicio de medicina, pues era un establecimiento sanitario. Una clínica de fisioterapia se consideraba un centro sanitario. Una clínica dental se consideraba un centro sanitario y un hospital se consideraba un centro sanitario. Entonces, claro, el deber de permanecer abierto de una clínica de fisioterapia frente a un estado de alarma de una pandemia COVID, pues no tenía mucho sentido en el momento de que una clínica de fisioterapia no podía atender ni podía auxiliar a un paciente que venía con un estado grave, incluso un estado leve de COVID. O sea, no por nada, sino porque no era nuestro cometido. Nuestro cometido es la fisioterapia y no es ni la enfermería ni es la medicina. Entonces, claro, ahí había un problema, porque al no poder, desde el centro de fisioterapia, no poder acogerse a la ayuda y a las condiciones que estableció el gobierno del ERTE y de las ayudas que se prestaban a estas empresas, cualquier tipo de empresa que cerraba por la pandemia, pues podía acogerse a eso, pero el centro sanitario de fisioterapia no, porque realmente debía de estar abierto. Claro, ¿qué pasa? El centro sanitario de fisioterapia debía estar abierto, pero es que, aparte de que no se pueda acoger a estas ayudas ni a estos ERTE, porque una persona autónoma pues quizás tenga algún empleado o a varios y no están haciendo la actividad. Entonces, pues debía de establecer un ERTE. Pero claro, ¿qué pasaba también? Que los pacientes estaban en una situación que no podían salir, estaban confinados. Entonces los pacientes no iban a ir a la clínica. Entonces, aunque el fisioterapeuta abriera la clínica, el paciente no iba a ir. Primero, porque no podía, por el confinamiento, y segundo, porque aunque pudiera, porque tuviera un papel, un salvoconducto, quizás no se fiaba, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor creía que su patología podía esperar. Entonces, bueno, era un problema que se creó para estos profesionales sanitarios que veían que no tenía sentido que tuvieran que estar abiertos, ¿no? Es por eso
que desde los colectivos de fisioterapia y desde los colegios de fisioterapia pues se habló de que no tenía sentido esta norma de meter a los fisioterapeutas y bueno, a distintos profesionales sanitarios que no iban a ejercer un papel de primera línea del COVID, que debieran estar abiertos, ¿no? Más que nada por el hecho ese, ¿no? De que pues no te puedes acoger a ninguna ayuda y vas a abrir una clínica que nadie va a ir. Entonces se acordó el cierre y se acordó la inclusión de estos centros de fisioterapia en las excepciones de que no abriera, ¿vale? Y pudiendo así estas clínicas privadas acogerse a la ayuda o lo que creyeran conveniente, ¿no? En el periodo de confinamiento, este periodo de varios meses que tuvimos, dejó en el aislamiento social a un sector de la población particularmente vulnerable ante la pérdida de la rutina diaria y la actividad física asociada que ésta conlleva. Es el caso de las personas mayores y los pacientes con enfermedades asociadas, es decir, pacientes que ya de por sí estaban aislados por su patología y su enfermedad. Este confinamiento los llevó a aislarse más. Y a la pequeña rutina que tenían de ejercicio pautado o de actividades de la vida diaria, de salir de casa o bueno, cualquier tipo de rutina que tuvieran, pues fue una losa más en el avance de estos pacientes. Estos pacientes sobre todo eran pacientes mayores, pacientes dependientes, pacientes con enfermedades que le incapacitaban. Entonces, bueno, también factores psicológicos, fue un poco una unión de varias causas que hicieron que empeorara un poco la evolución de estos pacientes. En este grupo de población se orienta la fisioterapia a mantener el estado físico y la movilidad articular, sobre todo. Siempre que era posible, desde el fisioterapeuta que estaba tratando a estos pacientes, se evitaba el contacto directo con los pacientes. Durante la fase de confinamiento, durante la fase que ni el fisio podía ir a casa de los pacientes, ni los pacientes podían ir a la clínica. Y en la medida que se podía, pues se utilizaban videollamadas, bueno. ¿Qué pasaba con esto también? Como decía antes, los pacientes que se vieron más afectados eran pacientes mayores. Claro, un paciente mayor quizás no tiene tanto uso de una nueva tecnología, de una videollamada, o quizás no está tan habituado a realizar pues ejercicio mediante una videollamada, ¿no? Entonces, pues fue difícil. Hay algunos pacientes que sí que estaban más adaptados, pero otros no. Entonces, pues fue bastante complicado seguir una correcta evaluación y evolución de estos pacientes, ¿vale? Pero siempre que se podía, pues desde el punto de vista de la fisioterapia y desde el fisioterapeuta que ya tenía seguimiento a estos pacientes, pues se mantuvo la dinámica de poder llamarlo de cierto tiempo para ver qué tal estaban y qué tal y estaba yendo el tratamiento que le habían pautado desde el móvil o desde la videollamada. En todas las fases, tanto en esta como en las que se describen a continuación, se deben destacar la necesidad de los fisioterapeutas realicen la práctica profesional con el equipo de protección individual EPI, recomendados por los protocolos de bioseguridad ante el SARS-CoV-2. Claro, con esto también pasaba una cosa, y es que resulta que desde los colegios de fisioterapia y desde la sanidad se decía que los fisioterapeutas y los profesionales sanitarios y las clínicas de fisioterapia utilizaran pues mascarilla, con cada paciente una mascarilla diferente, unos guantes, un equipo de protección individual, pero
hubo un momento que es que ya realmente no se podían conseguir este tipo de materiales. Entonces era muy difícil realizar esta práctica clínica. O sea, como hemos dicho antes, un fisioterapeuta tiene un contacto muy estrecho con un paciente. Y si no dispone de unas medidas correctas para tratar a estos pacientes en un momento que no se sabía realmente la magnitud ni la forma de contagio del SARS-CoV-2, del COVID, pues no hay que olvidar que es muy complicado, ¿no? También se ha visto con el paso del tiempo que realmente la transmisión es más por el aire, la transmisión que en un momento se pensaba que también era importante mediante el tacto y mediante la superficie, no es tal, no es, sí que, pero es muy complicada que se realice una transmisión así. Pero en ese momento no se sabía. Entonces, claro, te decían ponte unos guantes, no había. Ponte una mascarilla, no había. Ponte un EPI, menos todavía. Entonces, pues muy complicado, ¿no? Una práctica muy complicada. Y encima con cada paciente había que desechar lo que se había puesto, ¿no? Entonces, para no ser, claro, tú, el fisio, un transmisor de la enfermedad. Los objetivos que se han planteado para la realización de esta revisión son los siguientes. Por un lado, identificar la eficacia de los distintos tratamientos de fisioterapia en el tratamiento de pacientes en la unidad de cuidados intensivos con COVID-19. Por otro lado, observar las modalidades de tratamientos que se aplican en fisioterapia en la unidad de cuidados intensivos en los estudios que hemos seleccionado. Valorar los tratamientos que se realizan por las posibles secuelas tras superar la enfermedad COVID-19. Conocer las variables que se evalúan y las herramientas para la medición usada en los estudios. Realmente nosotros, a lo mejor, bueno, quizá el punto más importante sería el punto 3, que es valorar los tratamientos que se realizan por las posibles secuelas tras superar la enfermedad COVID-19, ya que son quizás los tratamientos que más se van a utilizar en la fisioterapia. Para llevar a cabo esta revisión sistemática hemos consultado la base de datos Medline a través de la plataforma PubMed. Hemos usado IBEC a través de la base de datos en salud, virtual en salud. Hemos utilizado Cielo y hemos utilizado Pedro. Pedro es una base de datos que se centra en fisioterapia y que es en castellano. La mayoría de los artículos, ya que vienen de Latinoamérica y de España. También hay artículos en portugués que se dan en Brasil, en Portugal. Y hemos realizado una búsqueda entre agosto de 2021 y diciembre de 2021, es decir, una búsqueda relativamente pues actual. La estrategia de búsqueda en Medline fue Intensive Care Unit en el Tesauro, or UCI, or ISU and Physical Therapy Modalities en el Tesauro, or Physiotherapy, or Physical Therapy and SARS-CoV-2, or COVID-19, or COVID-19 and Random. Y Random, bueno, que se busque en el título y en el resumen. Hemos mantenido los mismos términos para la misma base de datos consultada, pero transformándolo en cada base de datos, ¿no? Porque hay bases de datos que no tienen Tesauro. Muchos de los pacientes que han ingresado en UCI por COVID-19 o han experimentado unas secuelas más graves necesitarán un tratamiento durante el proceso de ingreso y sobre todo después de superar la enfermedad. Los fisioterapeutas se centrarán en el manejo de la vía aérea de los pacientes y la restauración de la actividad física en estos pacientes. Vale, también pasó una cosa bastante curiosa durante el confinamiento, durante el periodo más duro de la pandemia, y es que muchos de los fisioterapeutas que estaban en el paro o estaban en el ERTE por el hecho de que habían cerrado las clínicas privadas y bueno, y muchos de los hospitales públicos o de hospitales privados, algunos los reubicaron en otras funciones en el hospital o en los centros de salud y otros
pues, bueno, pues fueron a casa. Entonces, desde algunos fisioterapeutas se reivindicaba el papel de la fisioterapia en UCI. Y que por qué no se contaba con ello en esta UCI, ¿no? Entonces, claro, es complicado, porque como hemos dicho antes, al no existir una especialidad de UCI, de fisioterapia en UCI, que englobe, pues, fisioterapia, por ejemplo, en pacientes quemados, grandes quemados, fisioterapia respiratoria para pacientes en UCI y demás. Claro, incorporar a fisioterapeutas que quizá no tienen el bagaje que se debe de tener en una UCI, bueno, pues no sé hasta qué punto es recomendable en un momento así. Por eso creo que es conveniente la creación esta de la especialidad, ¿no? Para situaciones así, bueno, y que se implante, ¿no? Actualmente la fisioterapia en UCI es una realidad, ¿no? Yo en el hospital que estoy, en Guadalajara, ya hay fisioterapeutas que van a la UCI a diario. De hecho, hay un turno por la mañana, en el turno de mañana, y un turno por la tarde de varios fisioterapeutas que van por la mañana y por la tarde para estos pacientes, y con unos resultados pues excelentes. Pero claro, quizá a lo mejor deberían de contar con más fisioterapeutas que hagan esta labor, y quizá como es que se cree la especialidad, ¿no? Para el fisioterapeuta que esté interesado, porque se cree esa especialidad igual que alguna otra en otros campos, ¿vale? Para la hora de, bueno, el que esté interesado, pues que lo haga y que esté formado en eso. Durante el ingreso en la UCI, el fisioterapeuta contribuirá a prevenir la polineuropatía del paciente crítico, y en una fase post-UCI abordará este problema cuando esté presente. La alta complejidad de la intervención en este tipo de pacientes requiere de un fisioterapeuta especializado en el área cardiorrespiratoria, con los conocimientos, habilidades y capacidad de decisión adecuados para el desempeño de sus funciones en UCI. Como decía antes, estos fisioterapeutas que se disponen bueno, pues a trabajar en una UCI, dada la complejidad del mundo que hay dentro de una UCI, pues deben estar preparados para eso, ¿vale? Porque aparte de que, bueno, son pacientes que por norma general estarán intubados o estarán con una serie de medidas que la habrán puesto en la UCI, pues hay que saber, ¿no?, lo que se está haciendo. Entonces, pues, bueno, es importante que estos fisios estén especializados en eso. Todavía no es posible asumir la evidencia científica de las posibles consecuencias del COVID-19, incapacidad funcional y muscular, y al nivel respiratorio de los enfermos. Existen muchas dudas al respecto de las posibles secuelas persistentes que pueden aparecer a distintos niveles del organismo, como la capacidad cardíaca, muscular o pulmonar. Bueno, como hemos dicho, hay síntomas actualmente, hay pacientes que han superado el COVID que tienen secuelas que de una forma ya casi crónica, que no saben cuándo van a acabar con estos síntomas, no saben hasta cuándo, no saben dónde van a llevar estos síntomas, ni si van a aparecer síntomas nuevos. Entonces, pues bueno, al final no es posible saber un poco hacia dónde va a derivar todo eso, ¿vale? Pues eso hay que estar preparado en las clínicas y en la actividad de cada fisioterapeuta, saber un poco si esa persona pasa el COVID, de qué forma, y bueno, y adaptarte bueno, a las secuelas que se puedan presentar. Todos los artículos, incluidos la revisión, tienen menos de 5 años y fueron publicados entre los años 2015 y 2021. Lógicamente, los artículos que evalúan el COVID son de 2020 a 2021. Los artículos que van de 2015 a 2021 son artículos que evalúan la fisioterapia en UCI, que también nos dan una idea del tratamiento que se hace, del tratamiento que se puede hacer en una UCI por parte del fisioterapeuta.
Es por ello que pensamos que es muy posible que se trate de un tema todavía con mucho recorrido en investigación. Es decir, un tema realmente, bueno, bastante novedoso, ¿no? Y todavía con bastante recorrido. Los participantes a los que se les han realizado las intervenciones son pacientes que no tenían diagnosticado ninguna contraindicación al tratamiento de fisioterapia ni a terapia manual. En cuanto al tamaño de la muestra, hemos encontrado una considerable variabilidad en el tamaño de la muestra que hemos conservado. En los estudios se encontraba desde los 25 individuos en uno de los ensayos clínicos hasta los 45 individuos. En cuanto al sexo de los participantes, en los estudios, en todos los artículos analizados, se utilizaba una muestra mixta con una participación mayor de sexo femenino en algunos de los estudios. Respecto a la edad, todos los individuos oscilaban entre los 60 y los 90 años, donde la edad más común estaba entre los 70. Bueno, son estos estudios, generalmente habrá más, pero bueno, son los que nosotros hemos seleccionado. Respecto a los criterios de inclusión, nos encontramos que la forma de captar pacientes para los estudios mayoritariamente fue mediante instituciones geriátricas, tanto públicas como privadas. En estas instituciones se les prestan a los ancianos todo tipo de servicios que necesitan, como asistencia médica, geriátrica, fisioterapéutica y psicológica, entre otras. Es importante que no olvidemos desde la fisioterapia formar un buen equipo multidisciplinar. Muy importante el papel del médico, muy importante el papel del geriátrico, muy importante el papel del psicólogo, muy importante el papel del terapeuta ocupacional. Ya no solo con el COVID, sino con todas las patologías que nos podemos encontrar. Entre los artículos analizados se practicaban ejercicios protocolizados para el aumento de amplitud articular y aumento de fuerza muscular, orientada a mejorar las actividades de la vida diaria. En todos los artículos seleccionados, en nuestra revisión se realizaban clases colectivas de gerontogimnasia. En todos los artículos seleccionados se aplicaban técnicas de fisioterapia de forma multidisciplinar junto con otros profesionales sanitarios. Pues como decía, si vemos la mayoría de artículos se generaba ejercicio para aumentar esta fuerza y esta movilidad articular en los participantes, ya sea con clases de gerontogimnasia o ejercicios dedicados a mantener la actividad física en estos participantes. Vale. Vemos que los programas de ejercicio terapéutico, tal y como se pone en manifiesto la evidencia científica, los programas de ejercicio terapéutico que siempre deben seguirse bajo una supervisión de profesionales sanitarios, como los fisioterapeutas, tienen beneficiosos resultados en pacientes aquejados del COVID persistente. Es decir, este COVID que, como hemos comentado, se está presentando patologías que no cesan. Son patologías que no se van. Cansancio continuado, cefalea, disnea. Entonces, bueno, pues este ejercicio terapéutico vemos una evidencia que tiene una mejora en las funciones de los aparatos cardiovascular, respiratorio y locomotor, incrementando con ello la tolerancia al esfuerzo, y su prescripción debe individualizarse, por supuesto, estableciendo y adaptando a cada caso la intensidad y duración de las sesiones, evitando esfuerzos que ocasionen dolor y fatiga desmedida que haga que retrocedamos en el avance que nosotros no hemos pautado. Además de las secuelas respiratorias, como efecto de la inmovilidad y encamamiento prolongado, también se desarrolla una atrofia muscular, con la pérdida de fuerza y movilidad articular de extremidad y tronco, que por supuesto es importante recuperar. Es decir, hemos dicho que muchos de los pacientes que han sufrido un COVID
grave, que han estado ingresados en la UCI o que han estado bastante tiempo encamados, pues al final sufren una atrofia muscular, ¿no? Pero es que este encamamiento también lo sufren otros pacientes que no tienen COVID y que van a presentar la misma atrofia muscular y la misma pérdida de fuerza. Entonces es importante que si realmente no existe un protocolo que esté actualmente orientado a pacientes con COVID persistente, nos podemos adaptar protocolos de ejercicio que ya se venían usando para pacientes que habían tenido un encamamiento prolongado, ¿vale? Porque claro, al ser problemas que se dan en diferentes espacios, porque claro, se dan problemas musculares, problemas respiratorios, problemas cognitivos, entre otros. Entonces, claro, debemos de abarcar varios frentes en estos pacientes. El inicio de estos ejercicios está indicado en fase de estabilidad clínica, en la que se haya superado el riesgo vital del paciente por proceso agudo respiratorio. Y están dirigidas a facilitar el desarrollo de fuerza muscular y recuperación de la movilidad. Pues como hemos dicho antes, es importante que estos ejercicios se empiecen a practicar cuando el paciente está ya estabilizado. Ya incluso en la UCI se pueden hacer actividades, pero claro, con el paciente estable. O sea, si todavía el paciente está en una situación muy crítica, pues no será conveniente empezar esta fisioterapia. Ya con un paciente estabilizado, lógicamente es mucho más conveniente que ya sí empiece esta actividad de fisioterapia. Con el objetivo de ayudar a la función pulmonar, los especialistas y fisioterapeutas recomiendan y enseñan la siguiente serie de medidas y ejercicios que le ayudarán en su recuperación. El paciente, según las sugerencias dadas, irá aumentando el número de repeticiones en función de su tolerancia física y respiratoria. Claro, hay que pautar unos ejercicios a los pacientes. Hay que ser protocolizado y adaptado a cada paciente. Lógicamente no nos vamos a encontrar un paciente igual que otro que haya sufrido el COVID de la misma manera, ni tenga las mismas secuelas. Vale, las consideraciones previas es que los ejercicios están contraindicados en la fase aguda de la enfermedad. Hemos dicho, un paciente que empieza la fisioterapia tiene que tener ya la enfermedad, puede ser que no haya superado, pero esté en una fase estable. Estos ejercicios se realizarán solamente si el estado físico del paciente y su sintomatología lo permite. Claro, lógicamente, si el paciente es que no puede, porque no puede, pues lógicamente no se podrá iniciar el tratamiento de fisioterapia. Estarán contraindicados estos ejercicios, este tratamiento en fase poaguda con fiebre. Esto es algo que totalmente contraindicado tanto pacientes con COVID como con pacientes sin COVID. Sensación de ahogo o dificultad respiratoria. Dolores musculares, yo creo que esto es una contraindicación relativa, porque bueno, dolores musculares en una persona que esté encamada, pues seguramente tenga. Pero quizás sea una restricción, ¿no? Más que no está muy claro, ¿no? Ese dolor. También dolor postural. Bueno, dolor articular, pues igual, ¿no? Contraindicación relativa, una contraindicación absoluta, yo creo que no. Malestar general, muy subjetivo. Las personas que realicen estos ejercicios tendrán que realizarlos con una distancia de 1 hora, como mínimo después de la ingesta de alimentos. Bueno, esto es una recomendación lógica, ¿no? Una persona que acaba de comer y empieza con un ejercicio físico, pues quizás sea incluso desagradable para esa persona. El procedimiento se podrá realizar 2 veces al día durante unos 15-45 minutos, pues dependiendo también del paciente cómo lo tolere, ¿no? Si un paciente que al principio lo tolera muy mal, pues incluso menos de 15 minutos.
Si un paciente que ya lo va tolerando muy bien y va evolucionando muy bien, pues se irá incrementando ese tiempo y se irá incrementando la complejidad de los ejercicios, claro. Más que nada para aumentar la ganancia de movilidad, la ganancia de masa muscular y de fuerza. Si tiene fiebre, tos o dificultad respiratoria, no hay que hacer estos ejercicios. Estos sí que son contraindicaciones absolutas. Si tiene fiebre o dificultad respiratoria, pues no. Lo de la tos, pues bueno, no sé tampoco si eso sería una contraindicación absoluta, pero vamos, la fiebre y la dificultad respiratoria sí que no se deben de hacer, no pasa nada, se hace el día siguiente. ¿Cuándo hay que dejar de hacer estos ejercicios? Bueno, pues si tu médico te indica que debes hacerlo. Al final, si el médico te dice que no, pues no. Vale, bueno, pues al final no, desde la sanidad pública nos vemos sometidos al criterio del médico. Bueno, pues si el médico dice que no, es que no. Si la fiebre está por encima de 37, otra vez vemos el papel importante que tiene la fiebre. Si tiene síntomas respiratorios o no se alivian después del descanso, claro, una disnea muy prolongada, una saturación de oxígeno baja de 90, bueno, pues oye, quizás no es el mejor momento de hacer estos ejercicios. Si aparece opresión y dolor en el pecho, lógicamente no hay que hacer. Si eructa. Si tiene dificultad para respirar, como hemos dicho antes. Si tiene tos severa, bueno, una tos severa. Si presenta mareo, claro, si presenta mareo, mejor que no. Si aparece un dolor de cabeza, contraindicación relativa, creo yo. Si su visión es poco clara, hombre, si tiene una visión poco clara, es mejor que deje de hacer ejercicio. Si aparecen palpitaciones, si tiene sudoración y si tiene inestabilidad. Bueno, la sudoración y las palpitaciones también es un síntoma, bueno, de una vasovagal. Vale, pues si aparecen estas cosas, hay que dejar de hacer ejercicio. Precauciones durante la realización. Controlar la respiración mientras realizamos el ejercicio, muy importante la respiración, y si es posible la saturación de oxígeno, quizá más importante que la respiración, claro que sí. Y usar la escala de control del esfuerzo percibido, ¿vale? Si se ha podido hacer antes un estudio del esfuerzo en el paciente, pues bueno, controlamos esta escala. Como norma general, para no entrar en una cosa tan científica, pues si tú mientras estás con el paciente puedes tener una conversación fluida sin tener un ahogo, pues el ejercicio puede mantenerse. Y luego también muy importante una correcta hidratación, ¿vale? Muy importante previa, durante y post ejercicio. Bueno, y aquí vemos unos ejercicios respiratorios que desde el SACIL, desde la sanidad pública de Castilla y León considera de ejercicios para pacientes que han superado el COVID, de ejercicios respiratorios. Nos centramos en los ejercicios respiratorios, que al final son muy importantes en estos pacientes. Casi todos van a tener problemas respiratorios, ¿vale? Tenemos las consideraciones previas, como hemos dicho antes. Estos son folletos que se le daban a los pacientes, ¿vale? Entonces vemos que está la precaución de controlar la respiración, ¿vale? Notar cansancio, pero se puede mantener una conversación, ¿vale? Aquí tenemos la escala, ¿no? Que estaríamos entre el 4 y el 6, ¿vale? Y luego los criterios de finalización, como hemos dicho antes, ¿no? Pues la fiebre por encima de 37, palpitaciones, sudoración. Luego vemos el folleto que se daba a los pacientes. Ya les digo que esto es un folleto del SACIL, no un folleto que hemos creado nosotros, es un folleto que se daba desde el Servicio de Salud de Castilla y León. Y tenemos aquí, como explicaban, los ejercicios respiratorios, ¿vale? Tenemos en un primer lugar la posición inicial, que sería tumbado boca arriba, en supinación, las piernas dobladas y las plantas del pie apoyadas en la cama, ¿vale? Esta es una posición
para estar cómodo, para que las lumbares no sufran tampoco, por eso la flexión de la rodilla. Y la realización era colocar una mano en el pecho y la otra en la tripa, cogiendo aire por la nariz, hinchando la tripa, notando cómo la mano del pecho no se mueve y la mano de la tripa se eleva. Echamos el aire lentamente por la boca hasta vaciar de todos los pulmones. ¿Qué estaban haciendo aquí desde el SACIL? Pues le estaban explicando al paciente sin saberlo la respiración diafragmática. Una respiración que iba a ser mucho más efectiva para estos pacientes. En el punto 2 tenemos otro ejercicio que teníamos de posición inicial, tumbados de lado, con la pierna de abajo doblada y de arriba estirada, también para comodidad lumbar, la mano de abajo en la oreja y el brazo de arriba estirado al costado, ¿vale? Y la realización del ejercicio era coger aire por la nariz, hinchando la tripa y subiendo el brazo, echamos el aire lentamente por la boca, bajando el brazo hasta vaciar de todos los pulmones. Lo mismo del otro lado. Vale, pues este ejercicio es un ejercicio para aumentar la capacidad pulmonar y la capacidad de perfusión de los pulmones, ¿vale? Es muy interesante porque lo explican de una manera muy sencilla para el paciente y con las fotografías que ayudan bastante a que el paciente se haga una idea de lo que tiene que hacer. Escribe una nota que si en algún momento aparece tos, se recomienda pasar a la posición de sentado, coger aire y profundamente y toser. Claro, más que nada porque con estos ejercicios también se va a movilizar, si era necesario, alguna mucosidad. Entonces es interesante que se pueda expulsar. Tenemos un tercer ejercicio que es la posición inicial, sentado en una silla con una almohada entre el respaldo y la espalda, cabeza recta, hombros relajados, brazos elevados lateralmente a la altura cómoda, una altura cómoda, ¿vale? Que sería como una especie de brazos en cruz. Y la realización era cogemos el aire por la nariz, hinchamos la tripa, levantando los brazos hacia atrás llevando los brazos hacia atrás, y echamos el aire lentamente por la boca, llevando el cuerpo hacia adelante y los brazos a la posición de abrazo, hasta vaciar todos los pulmones. Bueno, también un ejercicio de perfusión pulmonar y de movilización. Un ejercicio muy interesante que se le explicaba a los pacientes. Luego tenemos otro que es sentar en una silla con la postura corregida, o sea, una postura, digamos, bueno, con la espalda bien pegada al respaldo, los pies, las plantas de los pies en el suelo, con la rodilla a un ángulo de 90 grados y bueno, y la espalda recta. Llenamos una botella con líquido hasta la mitad e introducimos una cañita. Y la realización del ejercicio era cogemos el aire por la nariz y soplamos a través de la cañita haciendo burbujear líquido. Vale, esto es una forma casera de un ejercicio de fisioterapia respiratoria, con un aparato que se utiliza en los hospitales y en los centros de fisioterapia, pero es bueno, una forma de hacer un trabajo casero de fisioterapia respiratoria. Muy bien explicado y la verdad que es una forma muy didáctica, sí. Luego tenemos otro ejercicio que es sentado en una silla con una postura corregida, con un espejo delante de la boca. Como he dicho, una postura corregida, como se puede ver aquí, pues correctamente sentado, bien pegada a la espalda, al respaldo, y con la rodilla a 90 grados en la planta de los pies en el suelo. Cogemos un espejo delante de la boca y cogemos aire por la nariz y echamos vaho en el espejo hasta vaciar de todos los pulmones. Una variante sería, en vez de tener un espejo, tener la llama de una vela y moverla sin apagarla. Bueno, esto es interesante. O sea, moverla soplando, claro. Esto es muy interesante también, es un ejercicio muy interesante. Como vemos aquí, esto es desde los compañeros de rehabilitación del Hospital Santiago Apóstol
como he comentado, del SACIL, del Servicio Público de Salud de Castilla y León. Y aquí dejo, bueno, ellos ya lo ponían, la web donde se puede ver estos cuidados y estas recomendaciones de fisioterapia. Y nada, aquí ya podemos ver la bibliografía de la que teníamos y contábamos en nuestra revisión. Vale. Y ya hemos terminado con la exposición de nuestra ponencia. Y ya estos últimos minutos, pues bueno, quiero hacer un resumen de un poco de la exposición de la ponencia y hablaros de que la importancia que tiene el papel de la fisioterapia en esta pandemia. Yo sé que nos ha afectado a todos, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y creo que desde la fisioterapia tenemos un papel bastante importante que podemos abordar en estos pacientes que vamos a encontrar con una patología asociada a transcurso y a la superación de la enfermedad. Yo también valorar el papel de las clínicas privadas, de las clínicas pequeñas, del autónomo, de fisioterapia, que han sufrido en mayor medida esta pandemia con el cierre de clínicas, con unos momentos bastante duros. Yo no he formado parte nunca del colectivo de fisioterapeutas autónomos, pero sé y comprendo la importancia que juegan en la sociedad. Muy importante, sin ellos el papel de la fisioterapia sería mucho más complicado y gracias a ellos se entiende mucho más en la sociedad lo que es un fisioterapeuta. También decir que desde la sanidad pública reivindicamos muchas más plazas para los fisioterapeutas que quieran libremente, porque no tienen por qué todos los fisioterapeutas venir a lo público. El que quiera, pues bueno, que tenga facilidades, que no se encuentre con problemas a la hora de formar parte de la sanidad pública, y reivindicar el papel de las especialidades de fisioterapia como las especialidades de enfermería, como las especialidades de los compañeros de enfermería. Creo que es muy importante para que la fisioterapia vuelva a tener un papel más especializado en la sociedad, y en este caso en los hospitales. Así que nada, yo espero que os haya gustado la ponencia, espero que os haya aportado una visión más en todo esto, y invitaros a que disfrutéis del congreso de los compañeros de Ciencias Sanitarias. Y nada más, yo ya me despido esperando eso, que disfrutéis del congreso, que disfrutéis de la ponencia, y con la reivindicación de la importancia de la fisioterapia, de la actividad física en estos pacientes post-COVID, y que no sabemos todavía las secuelas que nos podemos encontrar, permanentes o no, en estos pacientes. Por ahora, la mayoría de secuelas son respiratorias, físicas y cognitivas, y desde nuestro campo tenemos suficientes herramientas y conocimientos para abordarlas. Pero necesitamos desde las instituciones públicas un mayor apoyo, una mayor visibilidad, y pues algo que es fundamental, que es un mayor número
de plazas en el sector público para abordar a pacientes que lo necesitan, tanto pacientes COVID como pacientes con múltiples patologías que nos encontramos a diario. Y nada más, compañeros, yo me despido ya, os agradezco el tiempo y espero que os guste mucho tanto la ponencia como el Congreso de Actualización Sanitaria, el segundo Congreso. Y nada, un placer y hasta la próxima.